Hay tres problemas en la vida. Primero es sobrevivir, evitar los problemas y el sufrimiento grave. El segundo es el problema de no saber qué va a ser realmente satisfactorio a largo plazo. Cómo encontrar la felicidad genuina. Y el tercero, queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las perlas de sabiduría. Estamos en el capítulo 3, que tiene el nombre de Examinación del necio. Entonces, como introducción, es mi deber decir que no estamos maldiciendo o no estamos culpando a nadie. Aquí Sakya Pandita nos está ayudando a conocernos mejor, para mejor navegar este mundo y para mejor relacionarnos con los demás. Entonces, la premisa de este texto es la premisa del Bodhisattva, queriendo decir todos los seres, no solo los humanos, todo lo que es vida, tiene lo que llamamos naturaleza búdica, una mente pristina, el potencial de lograr la perfecta iluminación. Entonces, el cambio es posible, ¿verdad? Da igual la situación en la que nos encontremos, todo el mundo puede mejorar. Y yo dedico gran parte de mi vida a ello. Por lo menos lo estamos intentando, ¿verdad? Si tuviera una tarjeta de presentación, diría facilitador de cambio, ¿verdad? Entonces yo creo en el cambio, Sakya Pandita cree en el cambio, todos estamos apostando por cultivarnos gradualmente, conscientemente. Pero a la vez, a nivel inmediato, a nivel relativo, es muy útil poder discernir y saber qué situación, qué estado, qué actitud es problemática y conlleva problemas. Muy bien, entonces con esa introducción empezamos con los 5 versos, las 5 estrofas de esta lección, que no es tanto cómo identificar necios, sino cómo darte cuenta cuando nos estamos comportando como un necio, ¿verdad? Y cómo mejorar nuestro estado personal. Muy bien, empezamos leyendo. Cuando se le asignan responsabilidades al necio, no solo se viene abajo el proyecto, sino que él mismo se derrumba, como el cuento del zorro. Tras haber sido nombrado rey, atormentó a su séquito y acabó siendo asesinado. Entonces empezamos ahí. Una antigua fábula de la India sobre un zorro que estaba de viaje, parece ser, y demasiado curioso, cayó en una tina de tinta. Había una persona que se dedicaba a teñir tejido y por curiosidad cayó en la tinta y estuvo peleando para salir, casi se ahoga, pero finalmente logró salir y quedó teñido azul. Por lo menos la punta de sus, ¿cómo diríamos? Sus orejas. Su pelo, que era más blanquito, quedó teñido como celeste. Entonces tenía como si fuera una aura azul, una aura celeste. Y siguió su viaje, se metió a un bosque y todos los animalitos quedaron un tanto sorprendidos porque nunca habían visto a alguien con este brillo, con este destello de turquesa celeste. Y tantas miradas recibidas, tantos asombros, que finalmente cuando le preguntaban quién era, él decía: yo soy especial, yo soy celestial, yo soy divino, yo no soy de este mundo, ¿verdad? Como iba a un bosque nuevo que nadie le conocía, se empezó a presentar de esa manera. Y coincidió que en ese momento
estaban en busca de un líder, ¿verdad? Estaban buscando quién iba a ser el líder de los animales y este nuevo zorro azul se convirtió en tan popular que finalmente fue nombrado el rey de los animales, y tomó como su ministro principal un león, ¿verdad? Un león fugaz que haga su trabajo. Pero también todos los otros zorritos, ¿verdad?, eran sus aliados porque tenían la misma forma, aunque tenían diferentes colores. Pero le fue muy difícil porque es muy difícil mantener, como diríamos, el avatar que tú no eres, ¿verdad? Y para eso tuvo que ser muy duro, muy frío, muy hostil. Y hasta que ese séquito de zorritos que al inicio le ayudaron se empezaron a sentir muy molestos, muy traicionados. Y empezaron a conspirar entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo podemos liberarnos de este dictador, ¿verdad?, celestial, que nos dice que es divino, pero a lo mejor es más mundano que nosotros? Entonces se les ocurrió una idea. La próxima luna llena, todos vamos a aullar, ¿se dice? Aullar a la luna. Y si es de este planeta, si es de esta tierra, no se va a resistir a aullar con nosotros, ¿verdad? Y ahí todos van a saber quién es el verdadero rey. Entonces, tal cual, vino la luna llena, que es el 15 del calendario lunar. Empezaron a aullar, el zorro azul, el rey escuchó el aullido y, aunque se intentó poner en una esquina para que nadie lo viera, también empezó a aullar. Y por supuesto, ahí todos los animalitos se dieron cuenta que era uno más del montón, no era tan divino como pretendía, y el que más molesto estaba era el león, ¿verdad?, que con un mordisco acabó con él. Entonces es una fábula que tiene como moraleja los problemas que causa asumir un rol que no te toca, un rol que supera tus capacidades. Y más aquí el enfoque que da Saque Pandita es cuando te ponen en ese rol, ¿verdad? Te delegan ese proyecto, ese trabajo, o te elevan a esa posición y no tienes las cualidades, los requisitos para llevar a cabo ese papel, esa función. Entonces, esto solo puede traer problemas. Primero, dos problemas. Primero, no podemos llevar adelante el proyecto porque no tenemos las capacidades, los requisitos. Y el segundo, que nos causamos daños a nosotros mismos, ¿verdad? El daño más simple que puede ocurrir es que el fracaso no solo sea la conclusión de una mala aventura, ¿verdad?, de un proyecto desafortunado, sino que la persona puede concluir: yo no sirvo, punto. No solo no fui capaz de desarrollar este emprendimiento, yo no sirvo para nada, y se siente completamente derrotado. Pero aún peor, ¿verdad?, vamos a seguir siendo fiel a la analogía que el zorro es asesinado. Aún peor es esa persona atrae problemas a sí mismo. Porque cuando tú no tienes las capacidades para desarrollar ese trabajo, ese proyecto, entonces tienes que hacer trampa. Tienes que jugar sucio. Tienes que romper la ley. Tienes que traicionar a otros, ¿verdad? Y eso causa muchos problemas. Entonces lo he visto
en varias ocasiones. Es raro que una persona se le ponga en una situación que supere su capacidad. Solemos nosotros mismos, por ambición, querer agarrar, morder demasiado, ¿verdad? Y de repente nos encontramos en una situación precaria, donde no sabemos qué hay que hacer, cómo debemos desarrollar el proyecto, y ahí recurrimos a, como diríamos, medios dañinos, ¿verdad? Que pueden causar problemas para nosotros y los demás. Me viene a la mente una persona que por alguna manera encontró en el Dharma, en el budismo, la oportunidad de destacarse, de tener un renombre. Tenía baja autoestima y encontró que si podía ser una maestra, en este caso, podía recibir, como diríamos, no solo un sustento, ganarse la vida, sino que podía recibir la admiración de otros. Y desafortunadamente no quiso formarse como un maestro, como un guía, como un yogi, como un filósofo, como nada. Entonces es muy difícil ayudar a una persona que solo quiere el resultado y no quiere poner el tiempo, las horas para prepararse. Incluso uno de mis maestros me pidió, por favor, ayúdale, ¿verdad? Yo hice mi mejor intento, pero apenas que había que postergar, ¿verdad?, el aspecto público de desarrollar un evento, de enseñar, tener estudiantes y empezar realmente a cultivarse, a hacer retiros, a estudiar, ya me echó a un lado. Mi ayuda solo duró un par de semanas. Y empezó a viajar primero a México, Bolivia, Chile, y causó tantos problemas, ¿verdad? Hasta que tuvo que intervenir la ley, ¿verdad? Y hasta que ahora ya no puede viajar a esos países. Y claro, cuando una persona hace este tipo de travesuras, ¿verdad?, porque tiene tanta necesidad de tener un logro inmediato, no solo afecta a esa persona, salpica a todos los demás, ¿verdad? Si se presenta como lama, como budista, después las personas en ese país empiezan a preguntar, ¿tú sabes algo de ella? ¿Ella te representa? ¿Ella es de tu tradición? ¿Ella es legítima? Y crea tantos problemas. Entonces, sea hombre o mujer, da igual. Tenemos que ser humildes y realmente asumir el papel que nos toca, que somos competentes para desarrollar. Y después, igual la tarea es difícil, pero no vamos a caer en travesuras, en hacer, como diríamos, manipulación y demás. Entonces esto es un verso muy importante que creo que nos puede beneficiar a todos nosotros. El segundo nos dice, el ignorante, aunque anhele la felicidad, solo logra cultivar el sufrimiento. Cuando alguien poseído por espíritus malignos acaba suicidándose para escapar del tormento. Entonces aquí con el suicidio estamos hablando del caso extremo, ¿verdad? Es como el tope de todo un espectro. Aunque no lleguemos al caso extremo de quitarnos la vida, sí podemos causarnos mucho daño. Y normalmente cuando sale este verso, todos los maestros citan a Shantideva, un gran místico del siglo VIII que escribió a lo mejor uno de los tratados más importantes del Mahayana, que se llama El Camino del Bodhisattva. Y dijo, aunque nosotros queremos ser felices, muchas veces destruimos
las causas de nuestra felicidad y vamos corriendo a construir las causas de nuestra miseria. Entonces, muy importante tener en cuenta que todos tenemos el mismo anhelo básico, todos queremos estar en paz, ser felices, tener bienestar, tener libertad, pero no siempre creamos las causas y condiciones para construirlo, para generarlo, para establecerlo. Entonces, básicamente necesitamos la humildad. Si tenemos arrogancia nunca lo vamos a notar. Necesitamos la humildad para reconocer esas limitaciones, en este caso esa ignorancia que causa los problemas. Vamos a intentar simplificarlo a lo máximo. Hay 3 problemas que enfrentamos en la vida. El primero es sobrevivir, ¿verdad? Superar el sufrimiento inmediato. El segundo es cómo encontrar el camino de la felicidad, ¿verdad? Y el tercero es cuáles son las etapas en el camino de la felicidad. Entonces, algunas personas están con el primer problema. Están en una situación precaria. No tienen suficiente comida, o tienen que caminar kilómetros para encontrar agua potable, o personas que están, aunque tienen suficiente comida y cobija, están en una situación difícil. Tienen un familiar que está enfermo, o tienen un negocio que está yendo en banca, quiebra, o tienen un hijo que está en drogas, ¿verdad? Entonces están preocupados para prevenir un sufrimiento grande. Están tratando de sobrevivir, están tratando de salir adelante, ¿verdad? Entonces, para personas que superan, ¿verdad?, ese primer problema y no hay una amenaza grande, directa, que les lleva a soltar todo, ¿verdad? Entonces, tenemos el privilegio de buscar la felicidad, ¿verdad? Buscar la felicidad, pero no sabemos cómo. La mayoría de las personas no sospechan, ¿verdad? No tienen ni una sospecha de cuál es la verdadera fuente del bienestar genuino. Y eso se descubre en la primera enseñanza que dio el Buda, las 4 nobles verdades. La felicidad genuina es un bienestar que florece, un bienestar que se libera cuando quitamos del medio lo que estorba. Los patrones conductuales, los estados aflictivos, las emociones negativas, el egocentrismo y la ignorancia fundamental. O sea, cuando tenemos la libertad de todas estas capas de distorsión, cuando estamos libres de toda esta distorsión y podemos habitar la realidad de quienes somos. Eso es satisfacción, eso es bienestar, eso es incluso dicha, gozo, y es un estado infinito de paz. Ahora, cuando descubrimos eso, tenemos el lujo de tener el tercer problema. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo transito este camino hacia la libertad de la iluminación? ¿Cuáles son las etapas? ¿En qué me tengo que enfocar ahora, a mediano y largo plazo? Eso es todo un arte, ¿verdad? No es suficiente conocer el Dharma o tener las llaves de la farmacia. La medicina tiene que estar bien aplicada, bien dosificada, en secuencia correcta. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es
¿Cómo podemos pasar del segundo problema al tercer problema? ¿Cómo podemos pasar de ser una persona que por supuesto quiere ser feliz, pero no apuesta por la felicidad, ¿verdad? Y se está conformando con gratificación inmediata. Hay una disonancia, ¿verdad?, entre lo que quiere y lo que hace. No está invirtiendo en sí mismo a largo plazo. Pues muy simple. Es karma, o mejor dicho, fe y confianza en el karma. Queriendo decir, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago es lo que me va a encaminar hacia el despertar, hacia la liberación, ¿verdad? Entonces, incluso nosotros que hemos escuchado enseñanzas sobre el karma, ¿verdad?, que cuando hablas con tus amigos dices, sí, yo creo el karma, yo creo que todas las causas y condiciones producen efectos, sí, yo creo que todo lo que está pasando viene de causas personales en el pasado, es una creencia parcial. No tenemos convicción. No tenemos suficiente convicción para desarrollarnos a largo plazo, a mediano y largo plazo. ¿Captan esa idea? Entonces, al no tener esa convicción de que si yo hago bien voy a crear una situación buena para mí en el futuro, entonces desistimos, o sea, no lo intentamos, no perseguimos la felicidad. Lo que perseguimos son métodos de compensación para mitigar, ¿verdad?, los síntomas del vacío existencial. Entonces, cuando nos sentimos solos, aburridos, agobiados, ¿verdad?, entonces nos distraemos con samsara. Nos distraemos con un mini proyecto que da una recompensa inmediata que llamamos gratificación, ¿verdad? Entonces, muy curioso, los invito a reflexionar sobre esto. Algunas veces es bueno simplificar. Hay 3 problemas en la vida. Primero es sobrevivir, evitar los problemas y el sufrimiento grave. El segundo es el problema de no saber qué va a ser realmente satisfactorio a largo plazo. Cómo encontrar la felicidad genuina. El tercero, aunque sabes el camino, no sabes los ingredientes, las etapas, cómo emprender ese viaje paso a paso. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente verso. Valemos juntos la estrofa. El necio que actúa de forma directa y se arruina y en ocasiones daña también a otros. En el bosque, el árbol más erguido es el primero que cortan, y las flechas más rectas se emplean para matar a los rivales. Esta plena vista es difícil de comprender, porque en tibetano Sakya Pandita hace un juego de palabras, ¿verdad? O sea, el árbol recto, la flecha recta y la comunicación recta, ¿verdad? No funciona en castellano, comunicación recta, o sea, entonces aquí yo puse directo. En inglés el juego de palabras funciona. A straight tree, a straight arrow, and to communicate straightforwardly. Entonces, por supuesto, cuando decimos que debemos ser directos, transparentes, suele tener connotaciones positivas, ¿verdad? Y tenemos que hacer todo lo posible para ser honestos, lo más honestos
posibles. Pero, como sabemos, todo se puede implementar mal. Todo puede tener connotaciones negativas, ¿verdad? O sea, cuando decimos sé transparente, sé tú mismo, di lo que tú sientas directamente, no andas con vueltas, no andas con redondeos, rodeos, no andes con indirectas. Dime exactamente lo que quieras decir. No tengas pelos en la lengua, ¿verdad? Eso parece todo positivo, pero cuando decimos no tengas filtros, ¿verdad? También se puede decir no tengas filtros o consideraciones hacia los demás. O sea, habla sin pensar y que el otro, ¿verdad?, haga con eso que estás vomitando lo que quiera, ¿verdad? Entonces es una manera de comunicarnos irrespetuosa, porque no estamos tomando en cuenta cómo van a caer esas palabras, cómo van a afectar a esa persona, cómo la van a interpretar, si le puede herir, ¿verdad? Las palabras potencialmente hieren más que las espadas. Entonces, aquí Sakya Pandita está tratando de ayudarnos a comprender el lado negativo de lo que llamamos comunicación directa, sin filtros. Quiere decir sin consideración, sin amor, sin empatía hacia el público que te escucha. Muy bien. Entonces, aquí creo que el árbol recto, ¿verdad?, que serruchan primero, cuando quieren tener vigas, buscan el árbol más fino. Quiere decir que si tú divulgas, si tú dices todo lo que sabes, todos tus secretos, y no eres una persona reservada, entonces todos te pueden causar daño, ¿verdad? Tú eres un punto, un blanco que se destaca, ¿verdad? Entonces es muy importante no decir todo a todas las personas, ser un poco más reservado, porque hay personas que queriendo o no queriendo pueden causar daño con lo que tú dices. Y después, las palabras tajantes, ¿verdad?, contundentes, pueden herir, ¿verdad? Hay muchas personas que se acercan en entrevistas para hablar de lo que yo pienso que va a ser su práctica espiritual, pero termina siendo sobre un problema interpersonal que tiene. Y normalmente tiene que ver con unas palabras que dijo alguien hace tiempo. Y esas palabras quedaron clavadas como una espina en su corazón, ¿verdad? Y le están dando vuelta y vuelta a esas palabras que dijo esa persona de confianza, esa persona querida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las palabras, el verbo, tiene mucho peso y puede causar mucho daño. Esto es relacionado a la analogía de la flecha, ¿no? La flecha recta que puede matar a otra persona. Entonces, en conclusión, la verdad no es buena por sí sola, porque la verdad es plural y no todas las verdades son apropiadas en todos los momentos para todas las personas, ¿verdad? Algunas veces, con la excusa de que lo que estoy diciendo es verdad, realmente metemos el dedo en la llaga de una persona para molestarlo.
y nos excusamos diciendo, lo que yo dije fue verdad. Sí, pero de todas las verdades que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué no hablas de la historia española, verdad? ¿Por qué no hablas de, yo qué sé, este descubrimiento arqueológico en Grecia? ¿Por qué no hablas de los colores del arco iris, verdad? De todas las verdades, ¿por qué? De infinitas verdades, ¿por qué eliges, verdad? La que va a dañar, a causar daño a esa persona, ¿verdad? Muy sospechoso, ¿verdad? Entonces, en general, la verdad es lo más importante, lo que sana. O sea, el Buda diseñó el camino espiritual, queriendo decir que todo lo que hacemos, toda práctica, todo yoga, toda técnica, toda metodología, es para acercarnos a la verdad. Y la verdad es lo que purifica, lo que sana. Pero a la vez tenemos que exponernos a esa verdad paulatinamente, gradualmente, progresivamente. Si no, hay verdades que nos pueden aplastar, verdades espirituales que no son aptas para nuestros oídos. Representan una verdad tan pura, tan cruda, que sería un shock al sistema, un shock a nuestro modelo de la realidad, a nuestra identidad. Entonces, tenemos que exponernos gradualmente a verdades que estén a nuestra altura, que podamos procesar e integrar. Y si tenemos ese cuidado con nosotros, por supuesto, tenemos que tener aún más cuidado con los demás. Entonces, una verdad se debe pronunciar cuando cumple la función de ayudar a una persona. Entonces, no es suficiente que sea verdad. Tiene que ser positiva y tiene que coincidir. Tiene que ser el momento para compartir esa verdad. ¿Captan esa idea? Entonces aquí Sakya Pandita nos está animando de ser mucho más cuidadosos, diplomáticos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? De ayudar a personas a acercarse a la verdad gradualmente. Por ejemplo, el ejemplo que yo suelo dar cuando recomiendo a alguien de meditar, puedo decir, a lo mejor podrías considerar la posibilidad de explorar la opción de la meditación, ¿verdad? Entonces ahí hay 6 almohadas, ¿verdad? Para amortiguar el golpe. ¿Cuál es el golpe? Que alguien se está imponiendo en tu vida con una realidad, diciéndote que tienes que hacer una tarea, ¿verdad? Eso es una gran, gran imposición. Entonces, si yo dijera, déjate de tonterías y ponte a meditar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una persona cercana que tiene mucha confianza conmigo, que sabe mis buenas intenciones y demás, puede tolerar esa imposición tan directa, tan tajante. ¿Captan esa idea? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No usar más almohadas de la necesaria, porque hay personas que usan tantas almohadas, ¿verdad?, que después no sabes de qué están hablando. Realmente parece una tienda de cojines, ¿verdad? Parece que están vendiendo cojines. Pero a la vez no podemos ser completamente descuidados, ¿verdad?, irresponsables y vomitar, ¿verdad?, nuestra versión de la verdad directamente a alguien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente estrofa. Aquel que nunca considera el bienestar de otros se comporta como las bestias del campo. ¿Acaso no son los animales también capaces de procurar para sí mismos comida y bebida? Estos dos últimos estrofas, Saque Pandita no usa almohadas. Está cambiando su propio... Entonces, el mensaje aquí es muy simple. Meramente sobrevivir o salir adelante en la vida no debemos considerarle éxito. Saque Pandita dice, eso no es ni vida humana. Simplemente salir adelante, sobrevivir, no es digno de llamarse vida humana. Porque, al fin y al cabo, ¿en qué te estás diferenciando del ganado? ¿Verdad? No mucho. Somos una oveja más, solo preocupado en comer, ¿verdad? Entonces, el mensaje aquí es, si queremos que nuestra vida sea digna de ser humana, debemos aportar valor a otros. Debemos contribuir a la sociedad, contribuir a los demás. Eso es muy importante. Entonces, me gusta recalcar el planteamiento del Bodhisattva. El Bodhisattva, el guerrero espiritual que engendra bodhicitta, el compromiso de despertar para el bien de todos los seres, su camino se resume en los 6 paramitas. Y el segundo es la conducta del Bodhisattva. Y se define por 3 cualidades. No causar daño a los demás y a uno mismo. Hacer todo lo posible para beneficiar a los demás. Y crecer y madurar en el camino. Que se resume como desarrollar mérito, virtud y sabiduría. Entonces, el Bodhisattva tiene la misión de lograr la iluminación para después servir de la mejor manera a todos los seres. Pero mientras tanto, en ese gran peregrinaje a despertar, tenemos que también hacer todo lo posible para asistir a todos los hermanos y hermanas, a todos los seres. Muy bien. Y ahora pasamos a la última estrofa del día de hoy, que es muy dura, así prepárese. Aquel que no discierne entre beneficio y perjuicio, ni desarrolla su mente ni aprende de otros, y solo aspira a llenar su panza, no es otra cosa que un cerdo sin pelo. Entonces, hay 4 señales que somos un cerdo sin pelo. Hay 4 señales que somos un chancho pelado. El primero, vamos a empezar con el último, solo busca satisfacer sus deseos base, ¿verdad? Entonces, si solo te rascas cuando te pica, si solo estás, como diríamos, siguiendo tus instintos, tratando de satisfacer tus deseos bases, entonces yo creo que todos estaríamos de acuerdo de ser un cerdito, ¿verdad? El segundo es no discernir a largo plazo. Entonces, cuando decimos no discernir entre beneficio y perjuicio, quiere decir que estar tan obsesionado con cumplir este deseo base inmediato que no vemos las consecuencias de esta acción, de este proyecto a mediano y largo plazo. No podemos discernir qué realmente es conveniente y dañino para nosotros.
Cuando digo no podemos, quiero decir no queremos, ¿verdad? No queremos discernir, ¿verdad? Porque estamos tan obsesionados con lo inmediato. El tercero, no desarrollar tu mente. ¿Qué quiere decir? No cultivarte, no querer ser una mejor persona, no querer entrenar tu mente en equilibrio atencional, equilibrio afectivo, equilibrio cognitivo, no mejorar tu código ético, ¿verdad? No estar creciendo y madurando, invirtiendo en ti. Es una señal de que somos un oink oink. Y cuarto es no aprender o escuchar a los demás. No aprender de los demás o escuchar de los demás. Esto es a lo mejor el más dañino o el más peligroso. Hay algunas cosas que como son recurrentes en las enseñanzas, las tengo bastante integradas en mi mente, a lo mejor no en mi naturaleza, como practicante soy novicio, y algunas veces me olvido de explicarlas, honestamente, porque creo que es algo tan obvio y no quiero aburrirles, no quiero, como diríamos, decir algo que es muy aparente. Y después con las respuestas que recibo de mis amigos me descubro, no está tan claro, no es tan obvio como aparente ser. Entonces, por favor, reflexionar sobre esta última estrofa. La intención de Sakya Pandita es inspirarnos, animarnos a ser nuestra mejor versión y no conformarnos con mediocridad, ¿verdad? Con simplemente lograr cierto nivel de subsistencia, ¿verdad? Queremos excelencia. Y aquí la podemos definir de estas maneras. Tener cada vez más criterio, más cuidado y invertir tiempo en discernir qué es lo más ventajoso para mí y los demás a largo plazo. Si puedes, 1 año. Si puedes aún más, 10 años. Si puedes aún más, el fin de esta vida. Si puedes aún más, la próxima encarnación. Si puedes aún más, ¿cuál es la mejor decisión ahora que me encamine al despertar, a la última vida? Muy importante. Y luego, valorar por encima de todo el desarrollo personal. A lo mejor tienes admiradores, ¿verdad? A lo mejor tienes pretendientes que te están mandando rosas anónimas a casa. ¿Cómo se llama eso? ¿En España? Bueno, pero cuando tienes un admirador secreto, ¿verdad? Que te pone florecitas y te pone notas y tiene vergüenza a expresarse, a conocerte. Entonces imagínate que tienes muchos admiradores secretos. Recibes chocolates, rosas, sin espinas. Y a nivel de carrera eres muy exitoso en tu ámbito. Tienes el respeto, la admiración, tienes cierta garantía económica, tienes un nido que ya tienes seguridad económica por el resto de tu vida, te llevas bien con los vecinos, ¿verdad? Fantástico, no es malo, eso es bueno, pero no nos debe definir como éxito. No debemos definir eso como éxito. No es suficiente para haber tenido una vida exitosa. Vida exitosa quiere decir que morimos mejor de lo que hemos nacido.
¿verdad? Que esta encarnación valió la pena. No que sobrevivimos en esta encarnación, sino que esta encarnación valió la pena. En esta vida yo avancé hacia el despertar. En esta vida yo pude contribuir al avance de otros seres, ¿verdad? Eso es lo más valioso. Eso es ser rico. Eso es tener una vida digna. Eso es lo que es ser un humano, de acuerdo a Sakya Pandita. Y todo lo demás puede flaquear, ¿verdad? O sea, hay grandes, bellísimos seres que murieron pobres, sin reconocimiento, ¿verdad? Sin seguridad, ¿verdad? Una forma precaria incluso, pero esa vida fue bellísima y valió la pena porque dieron un salto evolutivo y contribuyeron de forma significativa para el despertar de otros, ¿verdad? Entonces, puedes tener todo lo demás, pero si no tienes eso, que es lo que vale la pena, lo que produce felicidad, lo que te acerca a ti y a los demás, todo lo demás no vale la pena. Puedes haber resuelto el tema dinero, puedes haber resuelto el tema familia, puedes haber resuelto, ¿verdad?, tu situación de jubilación, pero eso no dice nada, ¿verdad? Eso no tiene peso, no tiene importancia aparte de tu pequeño juego inventado. Lo que tiene peso a largo plazo es lo que nos acerca a la felicidad genuina al despertar. Y es un argumento difícil de considerar si no crees en el renacimiento, que hay varias vidas. Pero incluso en esta vida, ¿verdad? Imagínate que no crees en el karma, no sé lo que va a pasar en la próxima existencia. Para mí, esto es lo que es, ¿verdad? Entonces, por lo menos, puedes reflexionar sobre esta frase de Milarepa: mi religión es simple, quiero morir sin arrepentimientos, ¿verdad? Y eso es muy difícil de esquivar, porque no se requiere creencias religiosas del más allá, no se requiere la visión budista de renacimientos. O sea, ¿cómo te vas a valorar a ti mismo en tus últimos días? ¿Vas a estar contento con tu vida, con tus acciones, con tus hechos, ¿verdad? Eso es muy simple, muy objetivo. Entonces, no sé si has tenido la experiencia de hablar con personas de tercera edad que están en el lecho de la muerte. Es una conversación muy nutritiva, se aprende mucho de personas que tienen mucha vida encima y hay personas que se dedican a ello. Hay un libro publicado, creo que el año pasado, de una enfermera australiana que entrevistó a muchas personas con enfermedad terminal. Y uno de los factores como diríamos, denominadores compartidos es el arrepentimiento. Igual a lo que dicen los lamas y los yogis. No hay dolor en el universo más grande que arrepentimiento en los últimos días. Y son dos. Uno es el arrepentimiento de haber causado daño a otra persona, ¿verdad? Pisar la cabeza de alguien para
escalar en tu carrera o salir adelante con un negocio, traicionar o estafar a un amigo, ese tipo de cosas duele muchísimo, ¿verdad? En esas últimas etapas. Pero aún más el arrepentimiento de no haber hecho bien, ¿verdad? El arrepentimiento de no haber hecho bien quiere decir de haber desperdiciado la vida, no haber realmente invertido todo tu tiempo y energía, hacer todo lo mejor para contribuir a los demás de forma positiva. Pues bien, entonces con esa nota positiva pasamos ahora a las preguntas y respuestas. Cuando usted explicó del karma, que pareciera que no nos acordamos, ¿verdad?, que existe. Decimos creo, pero actuamos como si en realidad no existiera, porque no estamos pensando permanentemente en las consecuencias de lo que hacemos, pensamos y decimos. ¿Qué pasa cuando hacemos el esfuerzo por recordarlo? Nos inspiramos en libros, en maestros, pero las negatividades caen como lluvia, ¿no? Entonces, ¿cuál es su consejo para en el día a día, en las cosas simples del día a día? Sí, esta pregunta de las cosas simples del día a día, ¿cómo puedo, como diríamos, gestionar los sucesos para poner en práctica todo lo que yo sé, ¿verdad? Porque pareciera que allí está la batalla, la guerra, pero no es así. Entonces, lo que estamos viviendo el día a día son las secuelas, los últimos latigazos de la cola de un karma antiguo. No es lo importante. Lo importante es lo que tú estás plantando, desarrollando, ¿verdad? ¿Captan esa idea? O sea, hay una latencia entre acción y resultado. Entonces, depende de las condiciones que hay en el medio ambiente, el karma puede madurar instantáneamente, ¿verdad? Algunas veces estás de mal humor, enfadado y te das un golpe, ¿verdad? Con la mesa, te das un golpe con la pata del sofá, ¿verdad? Y cuanto más enfadado estás, más parece que todos los muebles te están dando patadas, ¿verdad? Qué coincidencia, están haciendo zancadillas. Entonces, algunas veces el karma es inmediato, pero otras veces toma tiempo. Entonces, lo importante es invertir semillas blancas, aprovechar cada oportunidad para tener un pensamiento positivo, tener una palabra positiva y actuar virtuosamente. Eso es lo importante. Y lo que nos permite hacer eso in situ es si estamos equipados, ¿verdad? En situ no podemos buscar una herramienta, ¿verdad?, que hemos dejado en el taller cerrado. Tenemos que tenerla en nuestro cinturón de herramientas. Si no la tenemos a mano, no la podemos emplear in situ. Entonces, es tan importante cuando recibimos estas enseñanzas o hacemos lecturas, procesarlas, contemplarlas, integrarlas. Quiere decir descubrir la coherencia interna para llegar a confiar en ellas, para tener certitud. Entonces, si tú logras no solo intuir que es una idea positiva, sino tú logras a comprenderla, a armar el rompecabezas y comprender que tiene coherencia interna, eso da una confianza que te respalda. Y in situ
va a ser tu primer recurso. Entonces, en la vida, cuando estés en una situación agitada, cuando estés enfrentando adversidad, las tuercas apretan, tienes esa herramienta a mano. Es tu primer recurso, porque es lo que tú sabes que funciona, ¿verdad? Entonces, no es suficiente estar expuesto a la idea del karma, a la idea del cambio, a la idea de la originación dependiente, ¿verdad? Leerlo, escucharlo. Hay que integrarlo. Integrarlo quiere decir que pasa ahora a ser tu modelo de la realidad, tu percepción de la realidad. Hay coherencia interna y ahora lo estás viendo operar en el mundo, ¿verdad? Eso quiere decir que tienes esas herramientas a tu disposición. Si no es una idea sofisticada, una idea noble, es me gustaría, un ojalá, ¿verdad? Pero no es algo que tienes, como diríamos, muy integrado, muy a mano, con confianza. Por ejemplo, este es un ejemplo muy malo. Pobrecito, muy malo. No sé si me van a perdonar. Mi madre tenía un primo que cuando era pequeño era muy travieso, y estaba jugando con cerillas, ¿verdad? Y quemó todo un galpón, todo un almacén que tenía su tío, ¿verdad? Estaba jugando como niño, creo que tenía 5 o 6 años, y causó todo un gran incendio que estropeó todo un almacén y por suerte lo pudieron apagar y no quemó la casa. Entonces, ya había habido pequeños incendios antes, ¿verdad? Y el padre la había retado, la madre la había retado, vete a tu habitación, el fuego es malo, el fuego quema, te puedes hacer daño. Pero ahora, después de este gran incendio, el padre, mi tío abuelo, ya no aguantó más. Entonces fue a la cocina, llevó a su hijo y encendió las hornillas y puso las manos de su hijo encima de las hornillas, ¿no? Le preguntó, ¿el fuego quema? Dijo, ¡sí! Y de ahí ya nunca jugó más con fuego. Porque tenía a nivel experiencial una conexión muy inmediata. El fuego quema, ¿verdad? Yo lo he experimentado. No era una frase, no era... Porque cuando alguien te dice que el fuego quema, lo ves como una posibilidad remota. El riesgo es mínimo. Estos adultos son tan exagerados, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Muy malo ejemplo, ¿verdad? Muy malo ejemplo. Pero nos da algo de que es diferente escuchar una verdad que vivirla, experimentarla. Solo con una experiencia ya después sabemos esas consecuencias, ¿no? Muy directamente. Muy bien. Muchas gracias por la enseñanza, querido Khenpo. Una pregunta sencilla, pero que en este momento me toca acompañar a una persona muy mayor, con fuego de arrepentimiento y de sufrimiento. ¿Qué consuelo, de qué manera podemos acompañar ese fuego que quema y ya no hay tiempo como para rectificar? No hay una fórmula que aplique a todas las personas. Lo que sí está claro es que no es el momento de enseñar algo nuevo. Es el momento de recuperar lo mejor de esa persona. Entonces, dependiendo de su religión, dependiendo de su cosmovisión, se emplea, ¿verdad?, las herramientas que esa persona ya tiene y les
recuerdas de esas herramientas, ¿no? Que si es cristiana, que puede pedir perdón ante Dios. Entonces hay que darle la vuelta para que esa persona, ¿cómo diríamos?, procese ese evento. Lo que causa más daño es cuando no llegamos a una conclusión satisfactoria. Casi como todos los eventos de nuestra vida, particularmente los traumáticos, tuvieran un proceso de duelo. Y si no completamos ese proceso de duelo y llegamos a una conclusión y enmarcamos ese suceso de una forma satisfactoria, nos sigue vivo y nos carcome desde dentro, ¿verdad? Y esto es muy, muy, muy importante. Más importante de lo que imaginamos. Porque de lo que nosotros notamos conscientemente, hay más de 90%, por decir un número, que no notamos, que nos está, como diríamos, molestando desde dentro. Entonces, cuando no sabemos por qué nos despertamos de mal humor, por qué hoy estoy triste, por qué hoy estoy ansioso, a lo mejor no es por un frente abierto, ¿verdad? Un riesgo inmediato. Es algo muy antiguo, ¿verdad? Pero que sigue siendo una herida que no ha cicatrizado, ¿verdad? Y eso consume energía vital. Eso crea, como diríamos, estrés y aflicción en nuestra mente. Entonces es tan importante. Entonces, si fuera un practicante budista, educado en el Dharma, con algo de entrenamiento en meditación, podría yo darle algunas herramientas. Entonces todo depende de lo que sepa esa persona. Hay una práctica en el Dharma que creo que tiene una aplicación amplia. Aplica a casi todas las poblaciones, que es el autoperdón con los 4 poderes. Entonces primero invocamos lo que consideremos que es divino, ¿verdad?, en el espacio delante de nosotros, y tenemos la sensación, y cuanto más vívida mejor, de que estamos enfrente de todos los seres, que todos son testigos. Vamos como a declarar un mal que hemos hecho, que hemos escondido, y ahora lo vamos a exponer públicamente, ¿verdad? Es un ejercicio mental, pero cuanto más lo vivas de esa manera, mejor. Y después, el segundo punto es, recuerdas ese momento, ¿verdad? Primero en tercera persona, después en primera persona, y lo revives sintiendo, ¿cómo diríamos?, la tormenta perfecta que ocurrió en ese momento, como todo lo que pasaba afuera, tus debilidades internas, todas conspiraron para tener ese brote, ¿verdad? Y se expresó de esta manera torpe que causó daño a esta persona o estas personas. Entonces lo revives, pero lo revives con la conciencia que tienes, con la madurez que tienes hoy en día. Queriendo decir que te da cierto asco, ¿verdad? Porque sientes que estás en un lugar muy sucio. Ese estado mental de ese momento era muy sucio, ¿verdad? Entonces te sientes, como dicen los yogis, como si tuvieras cierta repugnancia, cierto asco a ese estado de envidia, o ese estado de odio, o ese estado de ira, ¿verdad? Y te quieres alejar, ¿verdad? Y aprovechas, ¿verdad?, ese sentimiento para arrepentirte de
de lo que has hecho, arrepentirte, pero arrepentirte de una forma sana, en el sentido de no identificarte con ese mal, ¿verdad? Casi como si atravesase tu sistema, ¿verdad? Todos diferentes tipos de polución, de toxinas, de venenos. Eso es muy interesante, especialmente si tienes esta visión de el alma pura, el espíritu puro, en el budismo, la naturaleza búdica, ¿verdad? Que hoy se ve obstruida por manchas adventicias, ¿no? Entonces, estas emociones negativas, estos patrones, estos dogmas, estos miedos que me invadieron, casi como si fueran demonios, pero nosotros tomamos responsabilidad de la manera que participamos y nos arrepentimos. O sea, estoy muy arrepentido que haya ocurrido esto, que yo participé en este tipo de daño, de acción. Y ahora, ante todos los seres, ante los Budas y Bodhisattvas, me comprometo a nunca volver a hacerlo jamás. Pase lo que pase, digan lo que diga, nunca me voy a rebajar para llegar a este estado tan, ¿cuál es el adjetivo? Tan degradable, ¿no? Y ahora me comprometo a hacer lo opuesto, ¿verdad? Si robé, por ejemplo, ahora me comprometo a ser una persona elevadamente generosa. Ese es el tercer punto, el compromiso. Y ahí concluye esa historia. Has hecho todo lo que se podía hacer, ¿verdad? Has arrepentido de haber hecho el mal, te has comprometido a nunca volver a hacerlo, te has comprometido a hacerlo las cosas bien de ahora en adelante, y si puedes remediarlo allá afuera en el mundo, lo vas a remediar porque ahora tienes esta buena disposición. Entonces hay un antes y después, ya no eres la misma persona, ahora has aprendido esta lección, ¿verdad? Y eso nos lleva al cuarto punto que llamamos restauración, ¿verdad? Donde sentimos que desde adentro y desde afuera, la divinidad, sentimos que nuestro cuerpo se transforma en luz, ¿verdad? Una silueta de cristal. Y sentimos que tenemos un renacimiento, ¿verdad? Que ahora somos otra persona. Entonces, sí, es un ejercicio mental, podemos llamar una meditación del autoperdón, pero si lo hacemos plenamente, ¿verdad? Si realmente nos integramos, puede realmente en una sesión corregir un gran mal y sentir ese gran alivio al concluir. Entonces, hay personas que tienen una habilidad de sumergirse en la práctica, ¿verdad? Darlo todo en esa sesión, o sea, sentir que esta es la primera vez y la última vez que estoy meditando, con esa frescura, con esa intensidad. Para ese tipo de personas, 1, 2, 3 sesiones es suficiente. Para personas que practican con menos intensidad, hay que repetirlo varias veces, pero cada vez va mermando, va disolviendo el residuo del mal, el karma negativo, ¿verdad? Que se ha implantado en nuestro continuo mental. Y vamos a descubrir que el mal que cuesta más purificar es la identificación con el actor malo, con la idea de pecador, ¿verdad? Entonces, en la medida que creemos que hay tal cosa como un pecado objetivo, en esa medida nos vamos a identificar como el pecador y estamos atrapados en ese avatar. Entonces, ese modelo de conducta solo sirve para alguien que tiene una conciencia fundamentalista, ¿verdad? Donde todo es
blanco o negro, malo o bueno. Pero para personas que están en la etapa trascendental, el camino trascendental o no dual, es una visión muy limitante, ¿verdad? Por eso los grandes yogis dicen, lo que más sana el karma negativo es la verdad. Simplemente descubrir qué realmente ha sucedido, qué es la verdad última. Entonces es muy útil para personas que están transitando entre un modelo a otro, distinguir entre la acción y el actor, ¿verdad? Podemos y debemos condenar los hechos malos, ¿verdad? Pero no el actor. Tenemos que siempre creer en la redención, no solo nuestra, de los demás. Si creemos honestamente la nuestra, vamos a creer en la de los demás. Si creemos honestamente las demás, vamos a creer en la nuestra también. Y hay grandes ejemplos históricos de personas que en una vida hicieron un cambio extraordinario. Pasaron de ser asesinos en serie, ¿verdad?, a ser una de las personas más nobles, más pacíficas, más bondadosas posible. Y solo escuchar esas palabras nos cuesta, ¿verdad? Algo en nuestra mente le cuesta aceptar que pueda haber esa posibilidad, ¿verdad? Porque algo en nosotros insiste en una condena perpetua, ¿verdad? Que una vez que un mal se identifica, olvídate. Esto es mal para siempre. No. Si una persona te ha hecho daño, en una parte de tu mente, en una parte de tu corazón, tiene que haber un hueco, un lugar para que esa persona en el futuro se convierta en tu mejor amigo, ¿verdad? Eso no quiere decir que vamos a ser tontos y dejarnos estafar otra vez, ¿verdad? Tenemos que ser muy precavidos, mucha cautela, mucho cuidado, pero tenemos que creer que esa persona puede sanarse, puede purificarse, ¿verdad? Puede lograr la iluminación, ¿verdad? Muy importante. Porque si no lo creemos, lo estamos diciendo de nosotros también, ¿verdad? Y nos identificamos con algunas travesuras del pasado, nos aferramos, nos afianzamos a esa idea, ¿verdad? Y no salimos de ahí. Es una, como diríamos, un ciclo vicioso que se va retroalimentando. Muy bien. Cuando dice que si queremos que nuestra vida sea digna, debemos aportar valor a otros, ¿qué significa aportar valor a otros? ¿Y cómo es la mejor manera de hacerlo? Gracias. Muy bien. ¿En orden alfabético? Hay muchas maneras, por supuesto, de aportar valor a otro. Lo importante es hacer lo mejor que podamos en las circunstancias en las que nos encontremos. Primero, los maestros como Susantel Dalai Lama dicen, si no puedes ayudar, por lo menos no hagas daño. Entonces, nuestra primer contribución a la sociedad es no agregar basura, ¿verdad? Eso ya es un alivio, ¿verdad? Imagínate si todas las personas por lo menos no hicieran mentiras o empiecen rumores o causen daños. Pero solo no causar daño ya es una gran contribución. Solo tener una práctica ética de praktimoksha, de no causar daño a ti mismo, eso ya es una gran contribución. Y después se puede responder de muchas maneras. Una es las 4 cosas que podemos dar. Podemos ser generosos con algo material, como
comida, medicina, dinero, ¿verdad? Si tienes mucha fruta, ¿verdad? Puedes regalar a tus vecinos. Si tienes ropa que no usas, puedes regalarlo a las personas pobres. Entonces, los recursos materiales a nuestra disposición. Otra es ayudar a personas con amor, queriendo decir, inspirándole, acompañándoles, siéndole un amigo, estando a su lado, respaldándoles, ¿verdad? Esto puede ser tan simple como una sonrisa, ¿verdad? Os conté el cuento de una amiga mía que vivía en Manhattan. Era originalmente de Colombia, no recuerdo de qué ciudad, y se dedicaba a la producción de la televisión. Entonces, hace mucho tiempo, hace tanto tiempo de esta historia, que había cabinas de teléfono en la calle. Así que imagínate. Entonces ella tenía un gran problema con una producción, estaba muy enfadada. Y estaba haciendo una llamada en la calle, en Manhattan, ¿verdad? Y de repente ve a 20 metros acercándose a Richard Gere, ¿verdad? Que en ese momento era un gran mozo, ¿no? de Hollywood. Entonces, Richard Gere, mientras está caminando, ella casi como lo ve en cámara lenta, ¿verdad? Mira hacia ella y le sonríe, ¿verdad? Y dijo, ¡ay, me sentí tan bien!, ¿verdad? Que esta estrella de cine me mire, me vea guapa. Me cambió el día, ya me olvidé de mal humor, fui a casa caminando como si estuviera en una nube, toda contenta. Y después de 2 días viene una amiga a visitarme y me regala una revista, ¿verdad? Y estaba hojeando la revista y veo que hay una entrevista de Richard Gere, ¿no? Empiezo a leer la entrevista de Richard Gere, dice ella, y veo que dice, sí, yo soy un practicante budista y una de mis prácticas diarias que intento implementar en la vida cuando voy caminando por ahí es cuando veo una persona así triste, enfadada, yo le sonrío para alegrar el día. Y ella se desinfló. No me sonrió por guapa, me sonrió porque me vio enfadada, ¿no? Entonces eso es una cosa. Sonrisa, eso no cuesta a nadie. No hay nadie tan pobre que no pueda regalar una sonrisa. Y después la tercera es protección, ayuda, amparo, ¿verdad? Proteger a los animalitos que están en peligro, proteger a personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Es el tercer tipo de ayuda que podemos aportar. Y la cuarta es conocimiento y experiencia. Todo el conocimiento y experiencia que nosotros tenemos podemos, como diríamos, contribuirlo a los demás. Entonces piensa en esos 4 maneras. Y hay una práctica en la tradición Sakya a la que yo pertenezco, en donde nos ponemos como misión hacer las 4 cosas por día, ¿verdad? Realmente el reto es mayor, es 6 veces 4, porque el día está repartido en 6 bloques de 4 horas, de acuerdo al sistema de Kalachakra, pero igual, por lo menos una vez al día, tener un detalle de generosidad regalando un obsequio de algo y tener un detalle de decir algo positivo o una sonrisa a alguien, un detalle de estar con el radar abierto para ver si hay alguien con desaliento, con tristeza, acercarte a darle algún apoyo. Y por último, compartir.
algo de ti, de tu experiencia, regalar un libro a alguien, tener esa misión que el día a día no puede concluir si no tengo un acto de generosidad con una persona, es muy, muy valioso. Aquí cuando se habla de que estamos hablando de las personas que actúan de forma directa, ¿no? Y cómo eso puede ser en ocasiones nocivo. A mí me pasa todo lo contrario, ¿no? Yo tengo problemas para ser directo cuando necesito serlo. Entonces, estas estrofas lo que hacen es, bien, no hay que ser directo. Y mi pregunta era, ¿cómo puedo hacer para mantener el equilibrio entre ser directo cuando debo serlo y no serlo cuando no debo serlo, ¿no? Es bastante fácil. Muchas gracias. Muy bien. Pues el secreto es pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo. Eso es todo. Eso lo resuelve. Y las personas te van a sorprender. O sea, inicialmente tememos que las personas no nos van a querer si somos exigentes. Pero si esa exigencia es consistente, si esa exigencia no es parcial, ¿verdad? Si estableces una norma que es para todos, no gusta al principio cuando las personas tienen que cambiar sus hábitos, pero a largo plazo todos te respetan, ¿verdad? Y eso es una de mis primeras experiencias. Cuando vivía en Estados Unidos y tenía 22 años, 23 años, organizaba campings para hacer meditación, ¿verdad? Entonces, realmente éramos un grupo de amigos latinos que meditábamos juntos. Pero no sé si es por tiempo, por voluntad, pero nadie quería encargarse de hacer la reserva del camping. Porque en eso yo soy más mayor de lo que pinto. En ese tiempo tenías que ir físicamente al camping del estado, rellenar un formulario, hacer una reserva, dar un depósito, ¿no? Entonces yo me encargaba de eso. Yo reservaba los campings, después armaba un folleto de cómo llegar, cuáles van a ser las normas, va a ser vegetariano, no se pueden traer mascotas, no se pueden traer bebidas alcohólicas, no se puede fumar, hay que empezar. Era muy estricto, ¿eh? Para tener 22, 23 años, más que ahora. Antes de ser monje era más estricto que ahora. Entonces, y era muy barato porque era estatal, $1 por día, por persona. Entonces, algunas personas les sentía mal no comer carne, ¿verdad? Un camping es para hacer un asado, ¿verdad? Y otras personas querían traer su mascota. Y otras personas querían tocar música. Y otras personas querían fumar. Entonces yo era también el policía del camping, ¿verdad? Algunas cosas no se podían hacer por las reglas que era un camping del gobierno estatal, pero otras era por las normas que habíamos establecido. Entonces yo enforzaba esas reglas y tenía que visitar a todas las personas y ponerme duro. Si no te gusta, lo siento, pero te tienes que ir. Esto es lo que decidimos hacer para el bien de todos los seres. Entonces todos estaban muy molestos conmigo, ¿verdad? Pero y había algunas personas bastante problemáticas, especialmente 2 personas muy problemáticas. Yo siempre intentaba tener mucha armonía porque era como las Naciones Unidas. Había un grupito de argentinos, de uruguayos, chilenos, colombianos, algunas personas de Perú, Guatemala, El Salvador, ¿no? Todo. Y todos teníamos que estar en el medio, hacer como un mandala, ¿verdad? Y me voy a buscar leña, lo bueno que soy, buscar leña para hacer una hoguera para todos. Y regreso en 15 minutos.
¿verdad? Y ya se había desarmado todo el mandala. Los argentinos en un sitio, los chilenos en un sitio, los colombianos en un sitio, ¿no? Y esto fue causado por dos personas, ¿verdad? Que siempre son muy problemáticas. Quiero que el fuego esté aquí, quiero que la música no se toque aquí. Entonces yo tenía que convencer a todos, levantar sus carpas, llevarlas otra vez a su sitio, poner el mandala. Todos muy molestos, ¿verdad? Y después de 2 o 3 años, ese grupo de amigos se disolvieron, ¿verdad? Y muchos hablaban mal, muchos no se querían bien, pero todos me respetaban a mí. Especialmente las 2 o 3 personas más problemáticas son las que más me querían. Me llamaban continuamente, ¿verdad? Deberías hacer un círculo de estudio, deberías hacer un taller, deberías organizar otro camping, por favor, ta. Una quería que me case con su hija. O sea, realmente me quería mucho. Entonces, ¿verdad? Incluso las personas más molestas con las normas que tú estás estableciendo, si tú eres consistente, imparcial y las aplicas a todos por igual y tú las cumples, entonces tarde o temprano no tienen en dónde engancharse, ¿verdad? No tienen argumento. Te van a apreciar porque eres una persona consistente, eres una persona noble, es una persona que cumple su palabra, es una persona que quiere que las cosas salgan bien y te aprecian. Entonces, tolera a corto plazo esa incomodidad, esa confrontación de personas no están a gusto. Si haces las cosas bien, tarde o temprano todo el mundo tiene que agachar la cabeza y rendir homenaje a la verdad. Entonces es importante hacer las cosas bien. Si haces las cosas bien consistentemente, tarde o temprano, ¿verdad? Todos tienen que reconocerlo, ¿verdad? Entonces lo importante es ser consistente y ser imparcial. Muy bien, muchas gracias.